Buenas tardes con todos. Como bien ha dicho Roberto, pues soy médico neurólogo que trabaja en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y además trabajo como docente en la Facultad de Medicina de la UNSA. Agradezco la invitación para poder hablar sobre este tema que es cada vez más frecuente en nuestra población y en el que muchas veces nos vemos que muchas veces podemos evidenciar en la consulta clínica, en la atención en hospitalización. Bien, empezando con lo que, antes de hablar propiamente del cuadro de lo que es demencia, hablaremos de lo que es la memoria y cómo es que, siendo que la memoria es la principal queja por el cual el paciente viene acudiendo a la consulta, ¿no? Entonces, y siendo que la memoria es la principal función superior que es afectada cuando el paciente acude a la consulta. Entonces, ¿qué es la memoria? Memoria es la capacidad de retener información y recordarla a posterior. Es un conjunto de procesos utilizados para codificar, almacenar y recuperar información de diferentes periodos de tiempo. Es fundamental y es esencial para la supervivencia porque gracias a la memoria es que nosotros podemos tener nuestros recuerdos y en función de la experiencia previa es que nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Y hay que recordar también que los recuerdos moldean nuestra identidad. Eh, Ahora, la memoria se clasifica de diferentes formas, ¿no? Dentro de las formas más didácticas para poderla comprender la memoria, porque la memoria es una función superior bastante compleja. Entonces, hablaremos que la memoria, según su manifestación conductual, puede ser de tipo explícita o declarativa, o puede ser implícita o procedimental. ¿Qué es la memoria explícita o declarativa? Es aquella que la evocamos conscientemente. Por ejemplo, cuando estamos conversando en una reunión y tratamos de recordarnos, por ejemplo, quién es el presidente del país, o qué es lo que sucedió la semana pasada, o recordamos por ejemplo, las elecciones, ¿no? O recordamos, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hubo un terremoto, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? En esta memoria explícita o declarativa tiene su asiento estructural a nivel de lo que es el lóbulo temporal medial, específicamente a nivel de lo que es el hipocampo. Y esto es importante porque el hipocampo, la amígdala, que también se encuentra a nivel del lóbulo temporal, están muy implicados con lo que es el afecto, ¿ya? Entonces, sucede que muchas veces la memoria, si ustedes recordarán, la memoria las personas a veces tienden a recordar con mayor facilidad aquellos hechos que están asociados a situaciones de estrés, ¿no? Entonces, es por eso que se ha visto y al mismo tiempo, cuando hay una situación de estrés sostenido, crónico, también se puede afectar esta memoria, condicionando pues que el problema por lesión a nivel de estas áreas y por tanto el paciente va a comenzar a desarrollar un deterioro cognitivo. Bueno, así como hablábamos de la memoria explícita o declarativa, también tenemos una memoria implícita o procedimental, que son habilidades que adquirimos a lo largo de la vida. Por ejemplo, a manejar, a montar una bicicleta, a manejar la computadora, a tocar el piano, a tocar algún instrumento musical, ¿no? Y este tipo de memoria implícita o procedimental está más ligada a otras estructuras, como por ejemplo el cerebelo, ¿no? Entonces, vemos que la memoria no es que tiene un solo asiento estructural. Para hablar de memoria es un tema bastante amplio, ¿no? Pero en forma resumida, podríamos decir que estas estructuras, tanto el lóbulo temporal como el cerebelo, tienen mucha implicancia en lo que es el almacenamiento de los recuerdos, ¿no? El almacenamiento de información. Ahora, según su duración, la memoria puede ser de dos tipos, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo se encarga se le define como la capacidad para retener y recordar en un corto periodo de tiempo
algún hecho, algún dato, ¿no? Por ejemplo, en segundos. Lo que hacemos, por ejemplo, cuando evaluamos un paciente en consulta, muchas veces utilizamos algún test en el cual le damos 3 nombres de diferentes cosas y le decimos en un momento le vuelvo a preguntar. Y esperamos más o menos unos 3 minutos a 5 minutos y se le vuelve a preguntar sobre los 3 datos que se le dio previamente, ¿no? Y el paciente muchas veces o lo recuerda perfectamente o a veces tiene problemas para recordar eso, ¿no? Entonces, esa es una memoria a corto plazo, ¿ok? Y esta memoria a corto plazo depende de las redes ya existentes, ¿ok? Eso quiere decir que si esas redes neuronales ya existentes se dañan, entonces vamos a tener un cuadro de demencia. ¿Y qué es la memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo es el almacenamiento de información por periodos prolongados. Ahora, para la conformación, la memoria a largo plazo depende de cambios estructurales y funcionales en las redes neuronales. Recordemos que hay cosas que aprendemos pues desde muy pequeños, ¿no? Como por ejemplo a hablar, el idioma que aprendemos a leer, a escribir, a comunicarnos, dependiendo del grado de instrucción, también habrá diferentes habilidades. Entonces, a lo largo de la vida, las redes neuronales, las neuronas con las cuales nacemos, hay una carga de información, luego que esta información se carga, se da lo que es la conformación, un cambio estructural, y finalmente se van a formar nuevas redes neuronales o se van a perder redes neuronales, dependiendo del paciente, ¿no? Generalmente la pérdida de estas redes neuronales va a condicionar que el paciente comience a tener alteración en la memoria a corto plazo, ¿no? Que es muchas veces la queja principal por la cual el paciente viene acudiendo a la consulta, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de la memoria? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos aprender, ¿no? Porque para poder, memoria y aprendizaje están interrelacionados, están muy ligados, ¿no? Entonces, ¿cómo se da? En primer lugar, viene la información externa. Una vez que viene la información, se da una codificación de esta información, luego se da el almacenamiento de la misma y finalmente, en etapas posteriores, hay la recuperación de esa información ya guardada. Entonces, esto se da en forma progresiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros aprendemos en la universidad sobre algún tópico en especial, digamos, aprendemos como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Aprendemos sobre memoria. Entonces, nos llega la información y para poder guardar la información, necesitamos también que la atención esté íntegra, o que el paciente o que nosotros estemos atentos a la información que estamos recibiendo. Porque si no hay atención, entonces también va a haber una alteración en la codificación. O sea, solamente vamos a retener o vamos a guardar la información que hayamos captado, ¿no? En forma adecuada. Entonces, primero se da una memoria sensorial. Ahí, como dice, se pierde la información que no se ha desatendido, la que no se ha tomado la debida atención. Después se forma lo que es la memoria a corto plazo, ¿ya? Esta memoria a corto plazo es, por ejemplo, yo ahora escucho sobre memoria y más tarde hago un repaso en documentos, en PDFs, sobre lo que es la memoria en sí, sobre los procesos de demencia, ¿no? Entonces, va a ser que más fácilmente yo pueda recordar esa información. O, por ejemplo, ahora que estoy escuchando la información, tomo mis apuntes y más tarde los reviso nuevamente, ¿no? Entonces, o repaso la información escuchada. Eso me va a ayudar a que esta información que yo haya ensayado nuevamente, o sea, que yo haya repasado, va a ayudar a que se forme una memoria a corto plazo y finalmente se produce lo que es la codificación para finalmente formarse la memoria a largo plazo, que es el almacenamiento, ¿no? Cuando se forma la memoria a largo plazo, puede perderse alguna información con el tiempo. Ahora, de esta información, de esta memoria a largo plazo, antes se pensaba que una vez que se forma la memoria a largo plazo, esta pues ya no se altera.
Pero ahora vemos que con cada recuerdo, o sea, con cada recuperación de esa información, es que nosotros vamos a modificar esa memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en la universidad aprendimos sobre fisiología, ¿no? Fisiología del aparato neurológico, ¿no? O sobre cerebro. Entonces, aprendimos determinados temas, ¿no? Pero resulta que con el tiempo, pues esta información se va actualizando. Entonces, al actualizarse, nosotros vamos a nuestro banco de memoria, a nuestro banco de información, sacamos la información que tenemos sobre lo que es el sistema nervioso, como ejemplo, ¿no? Sacamos la información sobre el sistema nervioso y esta información que tenemos la actualizamos y otra vez se vuelve a guardar en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama lo que es la plasticidad neuronal, ¿no? Entonces, que podemos recuperar información y podemos modificarla y volver a guardar. Entonces, el principal problema de los pacientes con demencia es en la recuperación de esa información, porque a veces el problema es en las redes neuronales, es un problema, porque el problema, ¿no? El problema es un problema problemas estructurales que causan problemas, una pérdida de redes neuronales y por lo tanto ya no habrá ese banco de datos ya no existe, ¿no? Hay que codificar, pensemos en la memoria como una computadora. Para que la computadora nos abra un archivo, nosotros necesitamos haberlo guardado previamente, ¿no? En el disco duro. Si no lo guardamos en el disco duro de la computadora, entonces no vamos a poder recuperarlo. Y si, por ejemplo, le entró un virus a mi computadora, entonces va a destruir mi banco de datos, entonces ya no voy a poder recuperar o voy a recuperar solamente algunos de los datos o los voy a recuperar alterados, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos pasa en los cuadros de demencia. Ahora, ¿cómo definimos la demencia? Entonces, habiendo repasado lo que es memoria, ¿no? Podemos hablar ya sobre lo que es la demencia. Es un síndrome clínico, le decimos síndrome porque son un conjunto y una variedad de síntomas, signos, que es adquirido y que se caracteriza porque hay un déficit cognitivo que representa una pérdida respecto a un nivel cognitivo previo y que interfiere en las actividades de la vida diaria y el funcionamiento social. Ahora, el déficit cognitivo no necesariamente tiene que ser una alteración en la memoria, puede ser una alteración en la memoria procedimental, ¿no? O puede hacer algunos otros cambios conductuales, ¿no? Entonces, vamos a revisar posteriormente en relación a esto, ¿no? Ahora, la demencia es uno de los mayores desafíos globales para la salud y la atención social en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque, como podemos saber, como podemos observar, cada vez la expectativa de vida es más amplia. Por ejemplo, en el Perú, la expectativa de vida actual está en 75 años. En comparación a pues, hace 50 años, que la expectativa de vida probablemente era, la mayoría de los pacientes vivían hasta los 60, 65 años, ¿no? Entonces, gracias a que hay mayor medicación, a que hay algunos cambios en los hábitos de vida, entonces eso hace que la vida de los pacientes se prolongue y por lo tanto, a mayor edad, mayor riesgo de demencia, ¿no? Y al mismo tiempo, como podemos ver en nuestro sistema de atención, muy poco se habla de lo que es la demencia, ¿ya? Entonces, o sea, no se incide, no hay políticas de salud pública establecidas o que podamos ver en la cual el paciente puede acudir, ¿no? El paciente adulto mayor. Si bien podemos observar tal vez en los CAPS o en los centros de menor nivel que nuestro hospital, que hay el centro del adulto mayor, pero no es efectivo, es solamente para el paciente que está cognitivamente sin alteraciones, pero si el paciente tiene algún grado de deterioro cognitivo, va a tener dificultad para ir a este centro del adulto mayor, ¿no? Entonces, falta implementar más políticas de salud. Si bien ya se ha dado la ley, ya hace, me parece que en el 2013, pero lamentablemente todavía no se ha implementado de forma adecuada.
¿no? Bien. Epidemiológicamente, aproximadamente 50 millones de personas en el mundo tienen demencia y cada año hay 10 millones de casos nuevos. Se prevé que llegue a más o menos 82 millones en el 2030 y a 152 millones en el 2050. Obviamente esto en correlación con la mayor expectativa de vida de los pacientes. A su vez, esto condiciona un aumento del coste para el gobierno, la comunidad, la familia y los pacientes en sí, con una pérdida de productividad, ¿no? Este paciente, generalmente los pacientes adultos mayores, vamos a llamarlos así, a los pacientes mayores de 65 años, 70 años, entran pues ya la mayoría ya se están jubilando, ¿no? Entonces, y lamentablemente nuestras pensiones en el sistema de la ONP no es, pues, no es lo suficiente para sostener a un paciente con demencia. Entonces, muchas veces representa un gasto familiar y al mismo tiempo este paciente va a requerir de cuidadores a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente si es que hay una conciencia familiar sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, quienes más corren, el Estado prácticamente no asume los gastos. Quien asume los gastos, porque como podemos ver incluso en nuestra institución, no hay medicamentos para el manejo de la demencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, aproximadamente un 85% de los gastos se relaciona con atención familiar y social, ¿no? ¿Qué quiere decir los cuidadores? ¿Qué quiere decir la medicación, estudios, etcétera? Ahora, en un estudio que se hace en el 2009, se vio que la prevalencia en mayores de 65 años es de 7,1%. Y se estima que más o menos 7,6 millones de casos de demencia para el 2030 solamente en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y en el Perú, en el estudio que se realiza en el 2009 a cargo del doctor Nilton Custodio, se evalúa a 1.532 individuos en Lima Metropolitana y de estos 1.532 se encontró que había un 6,85% de pacientes con demencia. O sea, más o menos 7 personas por cada 100 habitantes, ¿no? Entonces es una incidencia alta. Y dentro de esta prevalencia, la enfermedad de Alzheimer pues es la más frecuente con un 56,2%. Eh, a su vez, a la demencia, como les decía previamente, la demencia no es que solamente hay una alteración en la memoria, hay alteración en otros ámbitos cognitivos, ¿no? Entonces, y los dominios que se pueden afectar, por ejemplo, el aprendizaje, el paciente tiene dificultad para aprender nuevas habilidades, no puede aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, últimamente tenemos los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, este paciente se le dificulta mucho usar una pantalla táctil. Necesita el teléfono habitual, el teléfono de botoncitos, ¿no? Los antiguos, ¿no? Obviamente también alteración en la memoria, que es la queja principal en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, más no en los otros tipos de demencia. Alteraciones en el lenguaje, el paciente va a tener dificultad para nominar ciertas cosas, no va a encontrar el nombre de las cosas, está muchas veces conversando y de repente se olvidó cómo se llama determinada cosa, ¿no? Entonces dice, pásame esto, pásame aquello, ¿no? Eso, ¿no? Puede decir las características, puede saber, pero no encuentra la palabra para nominar lo que en realidad desea, ¿no? Alteración en funciones ejecutivas, ¿no? O sea, dificultad, por ejemplo, generalmente ya se ve en etapas un poco más avanzadas, dificultad para vestirse, para ir al baño, se olvidan cómo se tiene que ir al baño, ¿no? O sea, saben que tienen que ir al baño, pero se olvidan de que hay que bajarse el pantalón, de que hay que abrir la tapa del water, ¿no? Y se olvidan de ese tipo de cosas. Alteraciones motoras perceptuales, ¿no? El paciente va a tener dificultad para hacer actividades complejas, ¿no? Por ejemplo, cocinar, va a tener dificultad para cocinar, se va a olvidar cómo se hace, ¿no? Y alteración en la cognición social, estos pacientes van a tener una tendencia al aislamiento, ¿no? Este, bien, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, para
los factores de riesgo se dividen en dos tipos, los factores de riesgo modificables y los no modificables, ¿no? Entonces, en relación a los mecanismos, los posibles mecanismos cerebrales para que podemos identificar y de esta manera poder prevenir la demencia, podemos hablar de que podemos hablar de una reducción del daño vascular, neurotóxico, estrés oxidativo o la inflamación cerebral. ¿Y eso qué? Va a condicionar que uno de los factores de riesgo más importantes, modificables, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, los TECs, que si bien no son, son factores de riesgo que no los podemos prever, pero sí se puede tratar adecuadamente al paciente. El fumar, la contaminación, es más, está asociada a deterioro cognitivo. En ciudades más contaminadas, el riesgo cognitivo es mayor, ¿no? El ejercicio, la presencia de ejercicio físico, ¿no? Entonces, si el paciente es un paciente sedentario, no realiza ningún tipo de actividades, tiene mayor riesgo de deterioro cognitivo o de demencia. Una dieta a predominio de carbohidratos también va a condicionar un mayor riesgo de demencia. ¿Por qué? Porque va a condicionar obesidad y por lo tanto la otra aparición de otras enfermedades como hipertensión o diabetes, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, dado que el alcohol por sí mismo está ligado a demencia, pero el consumo, los pacientes alcohólicos a su vez se asocian a la deficiencia de vitaminas, a su vez los pacientes alcohólicos van a tener ciertas lesiones, estrés oxidativo, van a tener daño neuronal y eso también va a condicionar que el paciente haga un cuadro demencial. El aislamiento social también es un factor condicionante. Personas que no salen de su casa. Es más, como recordarán, en la época del COVID no había mucho contacto social. Como no había contacto social, los pacientes con demencia o la incidencia de demencia, los pacientes que se quejaban o los familiares que se quejaban de que sus adultos mayores desarrollaban problemas de memoria, ha sido bastante alta. Post-COVID ha sido esto bastante, ¿no? El paciente que no tiene ningún tipo de estimulación cognitiva, es decir, que su trabajo probablemente sea más procedimental, ¿no? Un trabajo más manual, entonces en el cual no hay una estimulación cognitiva, no tiene que aprender nuevas cosas, entonces también va a condicionar que este paciente haga mayor deterioro. El nivel educativo, dado que el nivel educativo nos va a ayudar con lo que es la reserva cognitiva, ¿no? Entonces, a mayor nivel educativo, menor incidencia de demencia. Entonces, mayor, el deterioro cognitivo es más lento, ¿no? Hay que evitar la depresión también en los pacientes con adultos mayores, porque la depresión es un condicionante de demencia o a veces la depresión viene a ser la forma de debut de la demencia, ¿no? Y tratar la hipoacusia. ¿Por qué es importante tratar la hipoacusia? Porque estos pacientes van a hacer aislamiento social, al no poder escuchar a los demás, el hecho de, por ejemplo, tener una deficiencia auditiva no tratada, condiciona aislamiento, y al condicionar aislamiento el deterioro cognitivo es mayor. Entonces, como les mencionaba previamente, tenemos factores de riesgo no modificables y modificables. Los no modificables es pues, la edad, el sexo, la incidencia de demencia es mayor en mujeres que en varones, ¿no? La raza, los pacientes de raza negra, ¿no? También tienen mayor incidencia de demencia. Los polimorfismos genéticos, en este caso ya cuando hablamos de pacientes de demencias hereditarias, ¿no? Asociados a ciertas alteraciones genéticas, y la historia familiar de demencia, ¿no? Esos son factores que no vamos a poder modificar. Y los factores modificables, por ejemplo, es si la educación, es decir, que el paciente eh, es importante por eso que nuestra población cada vez se eduque más, ¿no? Lograr a veces niveles de educación superior, porque con esto también protegemos nuestro cerebro, ¿no? A edad mediana, generalmente en los pacientes adultos jóvenes, hasta antes de los 60 años, ¿no? El consumo de alcohol es un factor de riesgo, la hipertensión, el TEC, ¿no? La obesidad, la pérdida auditiva. Y en edad avanzada, los principales factores modificables son el aislamiento social, la contaminación, la depresión, la diabetes, la inactividad y el tabaquismo.
Entonces, esto pues es en relación al tema previo, ¿no? Son los factores de riesgo por edades, ¿no? Obviamente en las etapas hasta los 20, incluso hasta los 30 años no hay ningún tipo de alteración, pero más allá de los 30 años, en nuestra sociedad cada vez vamos viendo pacientes más obesos, hay muchos riesgos de TEC, entonces ya van apareciendo los diferentes factores de riesgo. ¿Y esto qué va a condicionar? Daño neuronal, va a condicionar inflamación, va a condicionar daño vascular, y el daño vascular de por sí también va a producir demencia. Entonces, las causas de demencia. La principal causa de demencia es de origen neurodegenerativo, pero también hay demencias no neurodegenerativas. Y estas demencias no neurodegenerativas son reversibles y son de lenta progresión. ¿Cuáles dentro de las demencias no neurodegenerativas vamos a tener principalmente la demencia vascular? Que en este caso sí la podemos prevenir a través de una dieta adecuada, del control de la presión, del manejo de la diabetes, del control de la obesidad, del tabaquismo, de todo lo que hemos hablado previamente, ¿no? La deficiencia de vitaminas, también una deficiencia de vitamina B12, también es importante, o sea, que hay una dieta completa, si el paciente tiene algún factor de riesgo, entonces hay que suplementar, pero no siempre está ligado a demencia, ¿no? El uso de drogas, especialmente alcohol, los pacientes con alguna enfermedad crítica, con hospitalizaciones prolongadas, pueden tener cuadros de deterioro cognitivo, pero que no lleguen a ser una demencia propiamente dicha, ¿no? Entonces puede ser en cierta forma reversible ese deterioro cognitivo. Entonces, dentro de las demencias neurodegenerativas, ¿cuáles son las más comunes? En primer lugar, la enfermedad de Alzheimer, que representa un 60 a 80% de los casos. Luego tendremos la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal y la demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Y causas menos comunes, ahí tendremos otras con menor incidencia, como la parálisis paranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, la atrofia sistémica múltiple y la enfermedad de Huntington. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? En primer lugar, cuando entrevistamos a un paciente o cuando el paciente con demencia acude, es el que reporta la queja cognitiva, no es el paciente, generalmente es el familiar o el amigo, ¿no? El que va, el familiar o el amigo o el médico de cabecera, que hace un control regular sobre el paciente, ¿no? La pérdida de memoria autorreportada. Ustedes muchas veces habrán escuchado, ¿no? Que los pacientes se quejan de que se olvidan, ¿no? Y generalmente estos pérdidas de memoria autorreportadas no se correlacionan directamente con el desarrollo posterior de demencia. Y los síntomas, muchas veces los síntomas o los pacientes con demencia acuden tardíamente, ¿no? Ya en etapas tardías de la enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces lo atribuyen aparte del envejecimiento normal. Entonces, el síntoma más frecuente es la alteración de la memoria. Y sobre este síntoma de alteración de memoria, vamos a tener dificultad en uno o más de los siguientes, ¿no? Por ejemplo, dificultad para retener nueva información, es lo que les decía previamente, dificultad para aprender, ¿no? No recuerda sucesos recientes, ¿no? Es decir, una alteración en la memoria a corto plazo. No puede realizar tareas complejas, ¿no? Por ejemplo, no puede ir a manejar, por ejemplo, su tarjeta de crédito. Va necesitando apoyo de alguien para manejar su tarjeta de crédito, para ir al banco, para hacer sus trámites, ¿no? Tiene dificultad para razonar. A veces cuando estos pacientes se encuentran ante una situación X, ¿no? En la cual habitualmente una persona pues reacciona, la soluciona, estos pacientes muchas veces se traban y no saben cómo reaccionar, ¿no? Se les hace difícil manejar situaciones inesperadas. Alteraciones en la orientación y la capacidad espacial se pierden en lugares familiares. A veces cuando viene el familiar se queja de que el paciente pues en la misma casa se olvida dónde está el baño, ¿no? Es su casa de toda la vida, pero sin embargo no recuerda dónde se encuentran los servicios higiénicos, ¿no? Alteraciones en el lenguaje, es decir, dificultad para encontrar palabras, ¿no? Lo que les mencionaba previamente, y alteraciones conductuales. Estos pacientes pueden tener el aislamiento, se pueden volver agresivos, pueden comenzar a tener un vocabulario más soez, o también pueden tender
a la introversión, ¿no? O sea, se vuelven más callados, al aislamiento social, pueden incluso tener alucinaciones, y menos frecuentemente pueden tener convulsiones, aunque es muy raro. Entonces, cuando tenemos un paciente con quejas cognitivas, como por ejemplo alteraciones en la memoria, ¿no? Y en los parámetros que les he mencionado, entonces es necesario hacer un screening. Ahora, habitualmente el estudio que se utiliza es el Minimental, ¿no? Pero se ha visto que este Minimental no es muy sensible, si bien a grandes rasgos nos puede ayudar a dirigirnos, pero no tiene mucha sensibilidad. Lo que se utiliza y se ha visto que tiene mayor sensibilidad para dirigirnos hacia un paciente con deterioro cognitivo es el test de MoCA, la evaluación cognitiva de Montreal, ¿no? Cuya acrónimo es MoCA, ¿no? Entonces, como podemos ver, en este tipo de test se evalúan varios parámetros, ¿no? Funciones visuales, ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, copiar este cubo, dibujar un reloj que marque las 11:10, ¿no? Este paciente tendrá que dibujar un reloj con una circunferencia adecuada, con las manecillas, el horario y el minutero, pues, de las características que debe ser, con los números bien distribuidos, ¿no? Si hay alguna alteración en este test, en esta disposición de estos números, o en la circunferencia, o en la disposición de las agujas, pues ojo, ¿no? Este, Después, en la identificación, en la memoria en sí, en este caso, pues lo que se hace es al paciente se le da un listado de palabras, y después se le pide que lo recuerde, ¿no? Alteraciones, también se evalúa la atención, evaluamos también el lenguaje, abstracción, ¿ya? El recuerdo diferido, que es recordar lo que momentos previos le habíamos dicho, ¿no? Es decir, una memoria a corto plazo, ¿no? Y la orientación, que en este caso evaluaremos una memoria ya tal vez a más largo plazo, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de demencia, hay que hacer un diagnóstico diferencial con las siguientes patologías, con lo que es el envejecimiento normal, con un deterioro cognitivo leve, con la depresión y con el delirio, ¿no? Entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo leve? Es un estadio intermedio entre la cognición normal y la demencia, en que hay un deterioro cognitivo, pero sin deterioro en el funcionamiento global del paciente, ¿no? O sea, el paciente puede tener ciertos problemas para nominar, tiene ciertos olvidos, tiene ciertas dificultades de orientación, ¿no? Pero todavía es funcional, ¿no? Entonces, todavía puede trabajar, todavía puede realizar no necesita de un apoyo, ¿no? Constante. Ahora, este puede ser un precursor de demencia, puede ser. Quiere decir, no todo paciente con deterioro cognitivo leve va a ser necesariamente un cuadro demencial. Y, por ejemplo, el deterioro cognitivo leve se ha visto asociado a pacientes con depresión, especialmente depresión mayor. Entonces, los pacientes con depresión mayor, una vez que se trata el cuadro clínico, tanto farmacológicamente como con terapia de apoyo, entonces vamos a lograr una mejoría y por lo tanto ese deterioro cognitivo asociado vamos a revertirlo, ¿no? Puede presentarse por efecto adverso de alguna medicación. Por ejemplo, hubo el caso en nuestro servicio de un paciente que tomaba ácido valproico, y que lo hospitalizamos para diagnóstico de demencia, ¿no? El paciente tenía muchas dificultades para nominar, tenía alteraciones en la memoria, pero afortunadamente se vio que tenía a nivel hepático cierta dificultad para la eliminación, o sea, había una alteración metabólica desencadenada por el hecho de que había una dificultad para procesar o para eliminar lo que es el ácido valproico, ¿no? Entonces, este paciente se le suspende el ácido valproico y aproximadamente en el lapso de 1 o 2 semanas en que el paciente se comienza a limpiar del ácido valproico, recordemos que esta medicación se va impregnando en forma progresiva, entonces más o menos a las 2 semanas se le hace una evaluación y la mejoría clínica es significativa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y durante la recuperación de una enfermedad crítica también, cuando pacientes que están
especialmente pacientes adultos mayores, ¿no? Pacientes mayores de 60 años, están mucho tiempo hospitalizados en UCI o han tenido pues una hospitalización prolongada, por ejemplo, lo que pasó en los pacientes con COVID, que estaban mucho tiempo en UCI, entonces se vio un deterioro cognitivo, pero con la estimulación adecuada, el aislamiento, obviamente, al que estaban sometidos, la falta de contacto social, el estado clínico, el estrés que generaba, el estrés para el cuerpo corporal, ¿no? O sea, que genera la inflamación, el estrés oxidativo, ¿no? La hipoperfusión producto de la falta de oxigenación por el COVID en sí. Entonces, esto condicionó que estos pacientes hicieran un deterioro cognitivo, pero que se hizo reversible, ¿no? Ok. Este, como les mencionaba previamente, otros cuadros con los cuales hay que hacer diagnóstico diferencial es con el delirio y con la depresión. Hablaremos, por ejemplo, de la depresión que hemos mencionado previamente, ¿no? En estos pacientes, en los pacientes con depresión van a tener quejas de pérdida de memoria. El paciente mismo se va a quejar de que se olvida las cosas, porque hay una disminución en la concentración, por lo tanto, como ya hemos dicho, ¿no? Para poder retener la información necesitamos estar atentos, necesitamos estar concentrados. Entonces, estos pacientes, como no hay hay una alteración en la atención, entonces vamos a tener que también no hay un almacenamiento adecuado, y entonces puede simular un cuadro depresivo, ¿no? Un deterioro cognitivo leve o simular una depresión, ¿no? Hay compromisos en el juicio, el malestar, el empeoramiento, ¿no? En las mañanas o cuando necesitan alguna cosa, estos pacientes tienden el ánimo deprimido va a condicionar que estos pacientes puedan imitar un cuadro de demencia, ¿no? Un cuadro de deterioro cognitivo. Ejemplos de ellos son la depresión mayor, los pacientes con trastornos disquímicos, la depresión mayor, y a veces pacientes con cuadros con trastornos de estrés postraumático también van a desarrollar alteraciones en la memoria. Ustedes habrán visto muchas veces en emergencia pacientes que dicen me olvidé lo que sucedió, ¿no? Hay una alteración en la memoria, pero esta alteración en la memoria, o sea, los pacientes que nos hacen amnesias, los pacientes que nos hacen cuadros disociativos, ¿no? Los pacientes que típicamente les decimos H's, ¿no? Estos pacientes se olvidan, ¿no? Tienen una alteración en la memoria, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes tienen alguna comorbilidad psiquiátrica asociada y esto también causa alteraciones en la memoria. Y eso no quiere decir que estos pacientes tengan demencia, sino que tienen un cuadro depresivo o un cuadro distímico generalmente, ¿no? ¿Cómo diferenciamos la demencia del delirio? Este, eh, Considerar que el delirio se presenta con mayor frecuencia en los pacientes con demencia. O sea, pacientes que tienen algún deterioro cognitivo tienen mayor posibilidad de presentar delirio, especialmente cuando se encuentran hospitalizados. Entonces, el delirio su inicio es súbito, con una función cognitiva previa en los días o las horas previas completamente normal, y que con un curso generalmente que empeora y mejora. Si a veces habremos visto pacientes hospitalizados, muchas veces los viejitos, los pacientes adultos mayores, suelen ponerse peor en la noche, ¿no? En la noche están hablando incoherencias, quieren salirse de la cama, quieren irse, a veces incluso el familiar dice no me reconoce, pero al día siguiente lo ves y está normal, te reconoce, te habla, te obedece todo. Entonces, ese es un cuadro de delirio, no una demencia, ¿no? El delirio también no tiene compromiso ni en la atención ni en la orientación. No, discúlpenme. El paciente con delirio tiene alteración en la atención y en la orientación, y el paciente con demencia generalmente va a tener en estadios iniciales, una demencia inicial, ¿no? En estadios iniciales de la demencia, el paciente sí va a estar orientado sobre dónde está, va a estar atento, ¿no? A diferencia del paciente con delirio que está completamente desorientado, ¿no? El paciente piensa que está en su casa, el paciente piensa que está, si es de provincia, pensará que está, pues, que no está aquí, ¿no? Que no está aquí en Arequipa, sino que está en Mollendo, en Camaná, ¿no? Y en relación al nivel de conciencia, los pacientes con demencia están lúcidos, están vigiles, ¿no? Están
nos responden, nos obedecen, ¿no? En cambio, el paciente con delirio puede estar un poco somnoliento, tender a estar somnoliento. En relación a lo que es el lenguaje y la fluencia del mismo, generalmente el paciente, como hemos visto, no habla incoherencias, el lenguaje es muchas veces desorganizado. En cambio, el paciente con demencia va a tener sí un compromiso variable en lo que es el recuerdo de ciertas palabras, en nominar, dependiendo del estado, el estadio de la demencia o de qué tipo de demencia tenga y de cuánto tiempo de progresión la misma tenga, vamos a tener alteraciones en la fluencia y en la comprensión. Eh, en relación a lo que es en el delirio, en relación a lo que es la memoria para eventos pasados o eventos recientes, la memoria va a ser fluctuante, ¿no? El compromiso va a ser fluctuante. Como les decía, en la mañana pueden estar generalmente bien y en la tarde, noche van a estar más comprometidos, ¿no? Van a ser cuadros de delirio. Van a estar desorientados, no van a recordar los familiares, no van a saber dónde están, ¿no? Y en cambio, los pacientes con demencia, este, va a tener, sí, dificultad para recordar eventos recientes, pero la memoria para eventos remotos se va a ver solamente comprometido cuando ellos están en estadios muy avanzados de la enfermedad. Al inicio, el paciente te puede hablar bien, el paciente con demencia te habla bien de sus hijos, de su papá, de su mamá, que es lo que habitualmente ocurre, ¿no? El paciente viene y dice, uy, si me habla, tú le preguntas al familiar, ¿y qué tal está su memoria? Uf, sabe mucho, se acuerda de todo, ¿no? Se acuerda de su mamá, de su papá, de sus hijos, incluso puede ser de sus nietos, ¿no? Pero si, por ejemplo, le dices, ¿y qué tal? ¿Se acuerda de lo que comió en la mañana? No, eso sí no se acuerda. ¿Sabe qué día estamos? No, tampoco no sabe qué día estamos, ¿no? Entonces, eso es una alteración en la memoria a corto plazo, pero la memoria a largo plazo se va a ir afectando en estadios más tardíos de los cuadros de demencia. Y en relación a lo que es el envejecimiento normal, por ejemplo, en el paciente con, eh, ¿cómo diferenciamos, no, un envejecimiento normal versus una demencia? Obviamente el paciente con envejecimiento normal puede tener una enlentificación de lo que es el pensamiento, pero no hay alteración significativa, o sea, no hay, en su funcionamiento global el paciente es bastante independiente, ¿no? Entonces, el paciente se queja, cuando hay un envejecimiento normal, sí se queja, te dice, no puedo, no me acuerdo de las cosas, me olvido, ¿ya? En el deterioro cognitivo leve, el paciente puede que se queje, puede que no. Y en el paciente con demencia no se queja, porque el paciente no se da cuenta que se está olvidando, ¿no? Entonces, habitualmente se queja es el informante, o sea, la esposa, la hija, el cuidador, el tío, el primo, no los que viven, porque en nuestro medio generalmente los cuidadores son los familiares, ¿no? En el envejecimiento normal puede tener una alteración en la memoria episódica, en la educación espontánea y en la memoria de trabajo. Pero en cambio, en el paciente con demencia, el paciente se olvida de las cosas y ya no puede realizar su funcionamiento normal. Es lo que decía, el paciente ya no puede manejar ya no puede manejar sus finanzas, ya no puede manejar su dinero, necesita de apoyo para poder hacer esto. En el envejecimiento normal puede haber una disminución de la velocidad de procesamiento y alteraciones en la atención. En cambio, en la demencia, dependiendo de la evolución, el paciente sí, pues como hemos dicho, ¿no? Va a tener dificultades para hacer las cosas, dificultad para recordar, para aprender, eh, dificultades para reconocer personas, ¿no? Para nominar. En el envejecimiento normal de deterioro funcional no, porque el paciente es independiente. Abuelitos de 85, 92, 93 años completamente independientes, van solitos a la consulta. Es más, su estado general, tú lo ves al paciente bien limpio, aseado, la forma en que se comunican, ¿no? Entonces, te das cuenta de que ese paciente no tiene podrá tener ciertas quejas en la memoria, ciertas dificultades para hacer ciertas cosas, más no en su funcionamiento global. En cambio, en la demencia sí, el paciente pues necesariamente requiere de apoyos.
En relación a lo que es el trastorno del comportamiento, en el envejecimiento normal no hay trastorno del comportamiento. En cambio, en los pacientes con demencias suelen hacer depresión. Los pacientes se vuelven apáticos, es decir, no quieren relacionarse con los demás, se vuelven ansiosos. Estos pacientes sienten que ya se está oscureciendo y el paciente pues ya se siente ansioso, ¿no? Eh, bien. Entonces, dentro de las demencias, como les mencionaba previamente, hay demencias neurodegenerativas, y hay demencias no neurodegenerativas, ¿no? Entonces, dentro de las demencias neurodegenerativas es la demencia de tipo Alzheimer la más frecuente, con una incidencia del 60 al 80% de los casos de demencia. Las otras demencias pueden ser, son en menor incidencia y mucho más variadas. Entonces, en la demencia de tipo Alzheimer, la principal queja es la pérdida de la memoria. Es el síntoma predominante, la alteración en la memoria. ¿Ya? En las otras demencias, en la demencia frontotemporal, en la demencia por cuerpos de Lewy, en la demencia asociada a la enfermedad de Huntington, son otros los síntomas asociados. Por ejemplo, en la demencia de tipo eh, en la demencia vascular, ¿no? Por ejemplo, en la demencia vascular, estos pacientes generalmente son obesos, hipertensos, además han tenido infartos cerebrales, y por lo tanto, pues ya eso nos guía hacia que probablemente esa sea la causa, ¿no? En los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy, estos pacientes van a tener alteraciones en el comportamiento, ¿no? En los pacientes con las demencias frontotemporal también, los pacientes tienen mayor alteración en el comportamiento, van a ser pacientes agresivos, pacientes que hablan groserías, ¿no? Y luego imagenológicamente vamos a encontrar también cambios, ¿no? Luego tendremos lo que es, pero en la demencia de tipo Alzheimer, muy probablemente estos pacientes solamente se van a quejar de alteración en la memoria. Me olvido las cosas, o sea, obviamente el paciente no lo refiere, quien refiere es el informante, no el familiar. O tal vez en estadios muy tempranos, el paciente podría referir dificultad, por ejemplo, para que se le pierde el dinero, que se le quema la comida, ¿no? Entonces, son quejas así muy subjetivas que uno las va preguntando, para ver, qué es lo que sucede, ¿no? Porque recordemos que el déficit de memoria inicial es un déficit de memoria a corto plazo. Entonces, la demencia de tipo Alzheimer es la demencia más común en adultos mayores de 65 años. Su incidencia y su prevalencia incrementa en las siguientes 2 décadas, ¿no? Y el síntoma más frecuente, pues, es la alteración en la memoria. Dentro, el diagnóstico de demencia se basa en criterios clínicos, ¿no? Entonces, demencia de Alzheimer, hablaremos de una demencia de Alzheimer probable con criterios clínicos o con evidencia de proceso fisiopatológico, ¿ya? Entonces, hablaremos de demencia Alzheimer probable con criterios clínicos, en los cuales el paciente clínicamente tiene criterios de demencia. Hemos visto lo que hemos visto previamente, ¿no? Alteraciones en la cognición social, en el aprendizaje, en la memoria, obviamente, en la alteración en la memoria motora perceptual, ¿no? Entonces, el comienzo es insidioso y progresivo, lentamente progresivo, más o menos un tiempo de evolución de 2 años a más. Cuando el tiempo de evolución es de menor de 2 años, o sea, de menos de 2 años la demencia es de menos de 2 años de evolución, estaremos hablando de una demencia rápidamente progresiva y ahí veremos otras causas, ¿no? Que son ya, pues, mucho más amplias. Eh, el empeoramiento cognitivo generalmente es por informe u observación. Los déficits cognitivos iniciales más relevantes en la historia y en el examen afectan a la presentación amnésica, estos pacientes se olvidan, y hay presentaciones no amnésicas en las cuales el paciente puede tener una afectación en el lenguaje y alteraciones visoespaciales o ejecutivas, ¿no? O sea, dificultad para realizar actividades, determinadas actividades, eh, por ejemplo, vestirse, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Vestirse o identificar los rostros. En una imagen previa ustedes vieron un abuelito que se mira en el espejo y al comienzo se reconoce y con el paso de los tiempos ya su cara, su rostro se va deformando, ¿no? O sea, ya no se reconoce como tal. Eso es lo que pasa en un paciente con demencia, ¿no? Alteraciones
hay ese tipo de alteraciones en la demencia. El paciente con el pasar del tiempo ya no se reconoce o hay una alteración en la percepción de cómo se están viendo, ¿no? Y también demencia de Alzheimer probable con evidencia de proceso fisiopatológico, en lo cual el paciente en personas que cumplen los criterios clínicos de enfermedad de Alzheimer probable y se usan biomarcadores. En este caso, el depósito de proteína beta amiloide, que se puede hacer en un estudio en líquido cefalorraquídeo o un PET, y otro estudio de degeneración neuronal, que es la presencia de la proteína tau en líquido cefalorraquídeo, o el PET como un marcador o una resonancia magnética estructural, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de deterioro cognitivo leve debido a demencia Alzheimer, tendremos que cumplir los criterios para deterioro cognitivo leve y además preocupación por la presencia de un cambio cognitivo respecto a su nivel anterior, ¿no? Alteración en una o más esferas cognitivas, puede haber preservación en las capacidades funcionales y todavía el paciente no va a llegar a la demencia, ¿no? Deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer de alta probabilidad, en este caso el paciente tiene alteraciones cognitivas, pero además tiene los biomarcadores positivos, y el deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer de probabilidad intermedio, que cumple los criterios para deterioro cognitivo leve y además tiene un biomarcador positivo para beta amiloide positivo, pero los de neurodegeneración, la presencia de la proteína tau en líquido cefalorraquídeo o en tomografía por emisión de positrones, en el PET, no están positivos, ¿no? Entonces, en realidad, para hacerlo un poco más sencillo, vamos a decir que los pacientes, según la DSM-5, los criterios diagnósticos de la DSM-5, nos dicen que para poder diagnosticar a un paciente con un trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad de Alzheimer, tenemos que tener evidencia de que el paciente tenga alteración en la memoria, en el aprendizaje, en memoria y aprendizaje, alteración en el lenguaje, alteración en funciones ejecutivas, en la atención, en las funciones motoras perceptuales y en la cognición social, ¿no? Que estas actividades, esta deficiencia, estos déficits, interfieran con actividades de la vida diaria. Si no interfieren con actividades de la vida diaria, entonces estamos hablando todavía de deterioro cognitivo leve, ¿no? Eh, o por lo menos necesita asistencia que puede para actividades instrumentales complejas, ¿no? En la vida diaria, tales como, por ejemplo, manejar su medicación, ¿no? Pero por lo demás, el paciente todavía es independiente, ¿no? El paciente se viste solo, come solo, se baña solo, va al baño solo, y maneja su dinero, ¿ya? O parcialmente, ¿no? Pero tiene cierto apoyo, entonces podríamos hablar de un deterioro cognitivo leve, ¿no? El déficit cognitivo no ocurre exclusivamente en el contexto de un delirio. Recordar que cuando el paciente está hospitalizado y presenta un deterioro cognitivo, no podemos evaluarlo en ese momento y decir, sí, este paciente tiene demencia. No, el paciente tiene que ser evaluado en su contexto habitual, ¿no? Que el paciente no esté hospitalizado, que el paciente no tenga ningún proceso infeccioso, y obviamente que no esté cursando con un cuadro de delirio. Que los déficits cognitivos no sean explicados por otra enfermedad mental, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor o una esquizofrenia, ¿no? Que la progresión sea gradual y el inicio sea insidioso en al menos dos dominios cognitivos. Y que la evidencia de la enfermedad de Alzheimer, que hay evidencia de que la enfermedad de Alzheimer se debe a una mutación genética porque hay una historia familiar o una evaluación genética, ¿no? Es decir, la presencia de la proteína beta amiloide y la proteína tau, ¿no? Y al menos tres de los siguientes que estén presentes. Una evidencia clara de deterioro en la memoria y el aprendizaje y al menos uno de los otros dominios cognitivos, que el deterioro sea progresivo, el deterioro sea progresivo y gradual en la cognición, sin episodios en los cuales el deterioro es progresivo y gradual todo el tiempo. No es que hay momentos de plató, ¿no? Hay momentos en que se estabiliza y luego otra vez vuelve a caer.
¿no? Cuando hay estos episodios en los cuales el paciente tiene deterioro, se estabiliza y otra vez hay deterioro, en este caso sospecharíamos más de una demencia de tipo vascular, siempre y cuando estos episodios en los cuales el deterioro cognitivo está más asociado a strokes silentes, que son frecuentes, o strokes clínicos, ¿no? Y que no hay evidencia de de una etiología mixta, ¿no? Que ausencia de alguna otra enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, el Huntington, el Parkinson, o que no hay evidencia de enfermedad cerebrovascular, u otra condición, otra enfermedad sistémica, mental o neurológica que condicione deterioro cognitivo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica hacen deterioro cognitivo leve, pero no necesariamente llegan a demencia, no todos los pacientes, algunos sí, otros no. ¿Cómo Doctora, manejamos? doctora Villara, vamos Sí, finalizando, por favor, porque ya está el sí, otro sí, esta es ponente la en última sala. diapositiva. Ya. En relación a la enfermedad de Alzheimer, el tratamiento, pues como han visto, se comprometen muchos dominios, muchos aspectos de la vida del paciente. Entonces, el manejo de la enfermedad de Alzheimer está orientado a qué? A favorecer la autoestima del paciente, a reducir los niveles de estrés, a evitar que el paciente se aísle, ¿no? Porque hemos visto que el aislamiento lo empeora, a mejorar su autonomía, ¿no? Que el paciente se sienta, disculpen, todavía capaz de ser independiente, ¿no? A favorecer las relaciones sociales, el hecho de que viva con los familiares, el hecho de que siempre viva en su misma casa, de que no se le cambie de hogar, o por ejemplo los pacientes que habitualmente los hospitalizan en residencias para ancianos, el deterioro cognitivo es mayor porque ha salido de su medio habitual. Entonces, la indicación habitual es que el paciente siga en su casa, donde ha vivido habitualmente, para que el deterioro cognitivo no empeore, porque además desarrollan depresión al momento de cambiar los ambientes. Entonces, todo esto va a llevar a una mejora en la función cognitiva y finalmente en una mejora en la calidad de vida. Y finalmente hablaremos, bueno, hablar de Alzheimer es amplio, he tratado de resumirlo lo más que he podido, pero muchas veces ustedes verán en nuestros pacientes, tal vez familiares, que se usan diferentes medicaciones, ¿no? Tenemos allí el donepezilo, la galantamina, hay galantamina de acción prolongada, que no la contamos en el Perú, pero en el extranjero hay la rivastimina oral y también hay rivastimina en parches, ¿no? Y la memantina. Entonces, la elección de uno u otro fármaco va a depender del grado o del estadio evolutivo de la enfermedad de Alzheimer. Si está en estadios tempranos, usaremos donepezilo, galantamina o incluso rivastigmina. En estadios moderados podemos combinar el uso de rivastigmina con memantina, y en estadios ya avanzados lo que se suele utilizar es la memantina nada más, ¿no? En este caso ya no está indicado el uso de donepezilo, galantamina, rivastigmina, ¿no? Entonces se prefiere o se indica preferentemente el uso de la memantina. Bien, bien. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido con sus expectativas. Ciertamente hablar de demencia es bastante amplio. He tratado de resumirlo lo más poquito para que podamos tener una idea general de lo que es la demencia, ¿no? Y con un especial énfasis en la enfermedad de Alzheimer. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta de parte de ustedes.